Mi hermana vengativa, Rachel, me humilló con un chiste sobre paternidad en el cumpleaños número 70 de mi padre. Así que, le devolví el favor en su revelación de género. Lo que expuse dejó su matrimonio en ruinas. Soy Elise, de 35 años, casada con Nate, de 38, durante 15 años. Tenemos 2 hijos, Max, de 5 meses, y ella, de 3 años. Hasta ahora, la vida había sido relativamente pacífica. Pero Rachel decidió convertir el cumpleaños número 70 de mi padre en su circo personal. Para darles un poco de contexto sobre Rachel, ella es el tipo de persona que no soporta no ser el centro de atención. Si alguien más está en el centro de atención, hará lo que sea necesario para cambiarlo de nuevo a ella. Mientras crecíamos, ella siempre fue la ruidosa, la dramática, la divertida, excepto que su humor usualmente era a expensas de alguien más. De alguna manera, se las ha arreglado para llevar esa energía a la adultez. El cumpleaños de papá se suponía que sería una gran celebración feliz. Mi madre y yo lo habíamos estado planeando durante semanas, consiguiendo la comida, las decoraciones y la lista de invitados perfecta. ¿Rachel? Ella no ayudó con nada. Ni siquiera respondió hasta la noche anterior, típico. El día de la fiesta comenzó genial. Teníamos una mezcla de familiares y amigos cercanos, y todos estaban de buen humor. Max, mi pequeño charlatán, corría por ahí, contándole a cualquiera que lo escuchara sobre su último proyecto de ciencia. Está obsesionado con los volcanes ahora mismo y pasó como 1 hora explicando cómo hizo una explosión de lava, en la escuela. Incluso papá, que normalmente no es de los que tienen largas conversaciones con niños, estaba totalmente entretenido. Entonces, justo cuando papá comenzaba su discurso para agradecer a todos por venir, Rachel entró. Y quiero decir entró. Llegó 1 hora tarde, pero en lugar de entrar sigilosamente, hizo una gran entrada, tacones haciendo clic, gafas de sol grandes sobre su cabeza, y esta bufanda dramática que parecía pertenecer a un desfile de moda, no a una fiesta en el patio trasero. Toda la vibra cambió. La gente dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarla, y papá hizo una pausa a mitad de la oración. En lugar de disculparse por llegar tarde, se rió y dijo, lo siento, me quedé atrapada. Ya saben cómo es. No, Rachel, no lo sabemos, murmuré. Una vez que estuvo allí, se sintió como si todo tuviera que girar en torno a ella. Empezó a hacer comentarios sobre las decoraciones, lindo, pero un poco básico, ¿no crees?, criticó la comida. Esta ensalada podría usar más condimentos, e incluso hizo un chiste sobre la música siendo algo de la edad de piedra. Pero el verdadero drama comenzó durante la cena. Todos estaban sentados alrededor de la mesa, disfrutando de la comida y charlando. Max, siendo su adorable yo, continuó contándoles a todos sobre este nuevo libro que está leyendo sobre dinosaurios. Estaba tan animado y emocionado, y todos sonreían y escuchaban, todos excepto Rachel, por supuesto. Ella estaba poniendo los ojos en blanco y mirando su teléfono, claramente molesta porque la atención no estaba en ella. Y entonces dejó caer el comentario que arruinó todo. Rachel se inclinó hacia su esposo, Jake, y dijo, en este susurro exagerado, pero lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo escuchara, ¿no es gracioso como Max no se parece a Nate? Se parece a Alex, ¿no? Alex es mi exnovio de la universidad. Salimos durante unos años, pero terminó hace mucho tiempo. Nate sabe sobre Alex, por supuesto. No es ningún gran secreto. Pero que Rachel lo mencionara así, delante de todos, fue tan calculado. La mesa quedó en silencio. Nate se congeló, su tenedor flotando en el aire. Podía sentir que mi cara se calentaba, y exclamé, ¿qué se supone que significa eso? Rachel se encogió de hombros, con toda la inocencia fingida. Oh, nada. Solo estaba bromeando. No seas tan seria. Pero el daño estaba hecho. Nate no dijo una palabra, simplemente miró su plato, con la mandíbula apretada. Mi padre intentó torpemente cambiar de tema, y todos los demás comenzaron a murmurar entre sí. Rachel, mientras tanto, parecía emocionada. El resto de la cena fue un borrón. Ni siquiera pude probar mi comida porque estaba muy enojada. Cada vez que miraba a Nate, él estaba callado, su rostro inexpresivo, pero podía decir que estaba enfadado. ¿Y Rachel?
Se reía y charlaba como si nada hubiera pasado. Después de la cena, la aparté. ¿Qué te pasa, si sé? Ella me miró como si estuviera exagerando. ¿Qué? Era solo una broma. No, no lo era, espeté. Sabes exactamente lo que estabas haciendo. ¿Por qué dirías algo así delante de Nate? ¿Delante de todos? Rachel puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Si no es verdad, ¿por qué estás tan a la defensiva? Estás actuando como si te hubiera acusado de algo que básicamente hiciste. Acabas de insinuar que mi hijo podría no ser de Nate. ¿Entiendes siquiera lo hiriente que es eso? Pero ella solo sonrió. Relájate, Elise. Estás haciendo una gran cosa de la nada. En ese momento, supe que no había forma de llegar a ella. Rachel no se disculpa, no admite que está equivocada. Simplemente provoca drama y observa las consecuencias como si fuera su reality show personal. Nate y yo nos fuimos de la fiesta temprano. Apenas me despedí de papá, lo que me hizo sentir fatal, pero no podía quedarme ni un minuto más. Agarré a Max y a ella, y nos fuimos corriendo. El viaje en coche a casa fue completamente silencioso. Seguí mirando a Nate, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo miró por la ventana. Sentí ganas de gritar. Cuando llegamos a casa y acostamos a los niños, finalmente pregunté, ¿le crees? No respondió de inmediato. Finalmente, dijo, por supuesto que no. Pero si es tan ridículo, ¿por qué no hacerse una prueba de paternidad y demostrar que está equivocada? Lo miré, con el corazón hundido. ¿Hablas en serio? ¿Crees que necesito probar algo que ni siquiera es cierto? Se movió incómodamente. Confío en ti, Elise, pero Rachel es astuta. ¿Qué pasa si no es así? Exclamé, se supone que debes confiar en mí, no en ella. Nos fuimos a la cama sin resolver nada. No pude dormir, simplemente me quedé allí mirando el techo, sintiendo que mi mundo había cambiado. Rachel había plantado una semilla de duda, y podía sentirla crecer. A la mañana siguiente, me desperté con la esperanza de que la tensión de la noche anterior desapareciera mágicamente, pero por supuesto, no lo hizo. Nate ya se había levantado y estaba en la cocina con Max y ella. Los niños estaban charlando sobre panqueques, pero Nate estaba inusualmente callado. No era su silencio habitual de «todavía estoy despertando». Era ese silencio pesado e incómodo que había estado presente desde el estúpido comentario de Rachel en la fiesta. Me serví un poco de café e intenté actuar con normalidad, pero era difícil ignorar al elefante en la habitación. Nate estaba jugando con Max y riéndose de sus pequeños chistes, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Sabía que todavía estaba pensando en ello. Me estaba volviendo loca. Quiero decir, yo sabía la verdad, no tenía nada que ocultar, pero las palabras de Rachel habían hecho su daño. Plantó esta idea ridícula en la cabeza de Nate, y no podía encontrar la manera de deshacerla. Más tarde ese día, después de que los niños se fueron a dormir la siesta, finalmente lo mencioné. Entonces, ¿vamos a hablar de eso?, pregunté, intentando sonar tranquila aunque me sentía todo menos tranquila. Nate suspiró y se pasó una mano por el pelo. ¿Hablar de qué?, dijo, como si no supiera exactamente de qué estaba hablando. Ya sabes de qué, el comentario de Rachel, dije. Has estado actuando raro desde entonces. Se recostó en el sofá, evitando el contacto visual. Te dije que confío en ti, Elise, dijo después de una larga pausa. Lo haces, insistí. ¿Por qué no lo parece? Apenas me has dicho 2 palabras desde anoche. Finalmente me miró, y pude ver el conflicto en sus ojos. No es que no confíe en ti, dijo, pero Rachel siempre ha sido astuta. ¿Qué pasa si sabe algo que nosotros no sabemos? Eso me golpeó como una bofetada en la cara. ¿De qué estás hablando?, exclamé. Rachel no sabe nada. Solo estaba creando drama, como siempre hace. Nate no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, dijo, solo creo que si no es verdad, ¿por qué no hacerse una prueba y acabar con esto? No podía creer lo que estaba escuchando. Porque no debería tener que probarte nada, dije. Max es tu hijo, Nate. Fin de la historia. O confías en mí o no.
No dijo nada, y ese silencio fue más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. El resto del día estuvo tenso. Intentamos mantener las cosas normales para los niños, pero estaba claro que algo andaba mal. Max, siendo el niño observador que es, incluso me preguntó en un momento: «Mamá, ¿estás enojada con papá?». Le dije que no, pero la verdad era que estaba furiosa. Al final del fin de semana, la tensión era insoportable. Nate seguía atascado en su cabeza. Lo odiaba. Nuestro matrimonio siempre había sido sólido, pero el comentario de Rachel había hecho que algo se aflojara, y no sabía cómo arreglarlo. Lo peor era que yo tampoco podía dejar de pensar en ello, no porque creyera que había alguna verdad en lo que dijo Rachel, sino porque se sentía tan injusto. No había hecho nada malo, y sin embargo, aquí estaba, atrapada en este lío que ella creó. No ayudó que Nate comenzara a actuar con distancia. No me estaba acusando directamente de nada, pero había una tensión extraña entre nosotros que no desaparecía. Cada vez que teníamos un pequeño desacuerdo sobre qué hacer para cenar o si Max debería ver otro episodio de su programa favorito, sentía que había algo tácito que nos colgaba. Y luego estaba Rachel. No se había comunicado desde la fiesta, lo cual no era sorprendente. Probablemente pensó que había hecho su trabajo y podía sentarse y ver cómo se desarrollaba el caos. Eso es lo que pasa con Rachel, le encanta remover la olla, pero nunca se queda para lidiar con las consecuencias. Mi madre, por otro lado, me llamó al día siguiente de la fiesta para ver cómo estaba. Se había dado cuenta de que nos habíamos ido temprano y quería asegurarse de que todo estaba bien. «Estamos bien», mentí. «Solo cansados». Mamá hizo una pausa, como si no me creyera del todo. «Sabes que Rachel no quiso decir nada con eso, ¿verdad?», dijo. Casi me río. «¿No quiso decir nada con eso?». «Mamá, básicamente insinuó que Max no es hijo de Nate delante de toda la familia». Mamá suspiró. «Solo estaba bromeando, Elise. Ya sabes cómo es Rachel. No piensa antes de hablar». «Eso no es una excusa», dije. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Bueno», dijo mamá después de otra larga pausa, «ya sabes cómo se pone». Probablemente solo se sintió excluida. Todos estaban pendientes de Max, y probablemente quería algo de atención. No tenía la energía para discutir con ella, así que solo dije, «sí, tal vez», y terminé la llamada. Pero por dentro, estaba hirviendo. Rachel no se sintió excluida, no era una niña inocente actuando para llamar la atención. Era una mujer adulta que deliberadamente intentó meterse con mi familia, y lo había logrado. Los días que siguieron fueron difíciles. Nate y yo no peleábamos abiertamente, pero había una corriente subterránea de tensión en todo lo que hacíamos. Cada vez que lo miraba, podía decir que todavía estaba pensando en el comentario de Rachel, aunque no lo admitiera. Al final de la semana, estaba al límite. Algo tenía que ceder, pero no sabía qué. Todo lo que sabía era que Rachel había plantado una semilla de duda, y estaba creciendo como una mala hierba, amenazando con ahogar todo lo que Nate y yo habíamos construido. Ni siquiera sé por dónde empezar con esta parte porque, honestamente, todavía se siente surrealista. Nunca pensé que mi matrimonio llegaría a esto. La idea de hacerme una prueba de paternidad para Max, mi hijo, nuestro hijo, se sintió como una bofetada en la cara. Pero la tensión en casa empeoraba, y no sabía qué más hacer. Nate no me acusaba directamente de nada, pero su comportamiento lo decía todo. Empezó a ser distante, como si se desconectara emocionalmente, y lo odiaba. No es que fuera frío o malo, seguía ayudando con los niños, seguía haciendo su rutina habitual, pero había un muro entre nosotros que no podía derribar. Y cada vez que intentaba hablar con él, solo empeoraba las cosas. «Te dije que confío en ti», seguía diciendo, pero las acciones hablan más que las palabras. Y sus acciones gritaban lo contrario. Lo sorprendí mirando a Max más de lo habitual, como si buscara alguna prueba en su rostro. En un momento dado, lo encontré hojeando viejos álbumes de fotos, mirando fotos de cuando Max era un bebé. «¿Crees que encontrarás algo ahí que te convenza de repente de que es tu hijo?», espeté un día. Nate me miró, sorprendido. «Elise, solo estoy mirando fotos». «Relájate», dije, mi voz temblando. «No me digas que me relaje».
Has estado raro desde que Rachel abrió su gran boca, y no es justo, ni para mí, ni definitivamente para Max. No digo que sea justo, dijo Nate, pero no es como si pudiera simplemente apagar mis pensamientos, ¿de acuerdo? Esa era su excusa cada vez, que no podía evitarlo. Y tal vez no podía, pero sentía que ni siquiera lo intentaba. Estaba atrapada en esta pesadilla donde mi esposo, el hombre en quien había confiado mi vida durante más de una década, de repente cuestionaba mi integridad. Mientras tanto, Max estaba empezando a percibir la tensión. Es un niño inteligente, y sabe cuando algo anda mal. Empezó a hacer más preguntas, como, ¿por qué papá parece tan serio todo el tiempo? ¿O ustedes y papá están enojados el uno con el otro? Siempre lo tranquilizaba, pero me rompía el corazón. Este no era su problema que resolver, merecía un hogar feliz y amoroso, no lo que sea este lío. El punto de ruptura llegó una noche después de otra discusión. Ni siquiera fue una gran pelea, comenzó con algo estúpido, como que comer para cenar, pero rápidamente se convirtió en algo más grande. No sé cuánto tiempo más puedo vivir así, dije, finalmente levantando las manos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Nate, su voz subiendo por primera vez. Solo finge que Rachel nunca dijo nada. Finge que esas dudas no están ahí, grité. Eso es exactamente lo que quiero que hagas, porque esas dudas son ridículas, y están dañando a nuestra familia. Nate negó con la cabeza. Sigues diciendo que son ridículas, pero si eso es cierto, ¿por qué no hacerte la prueba? Si todo es una tontería, ¿cuál es el daño en probarlo? No podía creer lo que estaba escuchando. El daño, Nate, es que me estás haciendo probar algo que no debería tener que probar. ¿No entiendes lo humillante que es eso? ¿Lo insultante? No respondió, simplemente me miró con esa misma expresión de conflicto que había estado viendo durante días. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no iba a dejar que esto pasara, sin importar cuánto discutiera, sin importar cuántas veces le dijera que estaba equivocado. No estaría satisfecho hasta que tuviera pruebas. A la mañana siguiente, tomé la decisión. Ya no se trataba de Nate, se trataba de Max. No podía dejar que esta tensión siguiera fermentando, no cuando estaba empezando a afectar a nuestros hijos. Si hacerme la estúpida prueba traería paz a nuestro hogar, entonces, bien, lo haría. Cuando se lo dije a Nate, parecía aliviado, lo que honestamente me dolió más que nada. No se disculpó, no dijo que había cambiado de opinión, simplemente asintió con la cabeza y dijo, creo que es lo mejor. ¿Lo mejor? Sí, claro. El proceso en sí fue sencillo. Fuimos a una clínica donde tomaron una muestra de la mejilla de Max, luego de Nate y luego de la mía. Max pensó que era una especie de experimento científico divertido, lo que me hizo sentir aún peor. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando, y recé para que nunca se enterara. La espera de los resultados fue insoportable. Solo fueron unos pocos días, pero se sintió como una eternidad. Cada vez que miraba a Nate, sentía esta oleada de ira y tristeza. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegó mi matrimonio, mi familia, a este punto? Cuando finalmente llegaron los resultados, fui yo quien abrió el sobre. Nate se sentó frente a mí, tenso, mientras yo desplegaba el papel con manos temblorosas. Y ahí estaba, en blanco y negro, una coincidencia del 99,9%. Max era hijo de Nate, tal como siempre lo había sabido. Le di el papel a Nate sin decir una palabra. Lo leyó, luego me miró, su rostro lleno de culpa. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. ¿Lo sientes? No debería haber dudado de ti, dijo. Dejé que Rachel se metiera en mi cabeza, y no debería haberlo hecho. Quería gritarle, decirle exactamente cuánto me había herido, pero no pude. Estaba demasiado cansada. La pelea me había agotado por completo, y todo lo que podía hacer era sentarme allí en silencio. Durante los días siguientes, Nate intentó compensarme. Se disculpó una y otra vez, diciendo que nunca dejaría que las palabras de Rachel lo volvieran a afectar. Pero el daño estaba hecho. No podía mirarlo de la misma manera, todavía no. Mientras tanto, mi madre llamó para ver cómo estaba, y le conté sobre la prueba. ¿Su respuesta? Bueno, al menos ahora Nate sabe la verdad.
La verdad, y exclamé. La verdad no ha cambiado, mamá. Siempre fue la verdad. La prueba no demostró nada que yo no supiera ya. Mamá intentó retroceder, pero no importó. No lo entendía, nadie lo hacía, excepto quizás yo. Rachel había hecho lo que se propuso hacer, había plantado dudas en la mente de Nate, y esa duda casi nos destroza. ¿Y Rachel? Todavía no se había comunicado, ni una sola llamada, ni un solo mensaje de texto, nada. Todavía estaba furiosa por todo lo que pasó con la prueba de paternidad cuando decidí que no podía dejar que Rachel saliera ilesa de esto. Ella casi destruyó mi matrimonio y la paz de nuestra familia con su asqueroso chiste, y el hecho de que ni siquiera se hubiera comunicado para disculparse dejó claro que no le importaba. Así que hice lo que cualquier persona razonable, un poco rencorosa, haría, empecé a investigar. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba buscando al principio, solo quería encontrar algo, cualquier cosa, que mostrara al mundo que Rachel no era tan perfecta como le gustaba pretender. Rachel siempre ha sido el tipo de persona que ama las redes sociales. Su Instagram está lleno de fotos perfectamente seleccionadas de su vida, brunches lujosos, vacaciones, selfies en el gimnasio, todo el conjunto. Pero mientras desplazaba por su feed, algo me pareció extraño. Para alguien que pasa tanto tiempo presumiendo, apenas había fotos de ella y su esposo, Jake. Curiosa, revisé el perfil de Jake también. Era escaso, lo cual no era sorprendente ya que él es más un tipo discreto. Pero incluso allí, algo se sentía fuera de lugar. No había publicado nada sobre Rachel o su vida juntos en meses. Era como si vivieran vidas completamente separadas en línea. Fue entonces cuando comencé a pensar, si Rachel estaba escondiendo algo, no estaría en su Instagram público. Ella no es estúpida, sabe cómo mantener las apariencias. Decidí investigar más a fondo. Creé una cuenta falsa de Facebook, nada demasiado obvio, solo lo suficiente para pasar desapercibido, y comencé a husmear. Rachel tenía 2 perfiles de Facebook, lo cual me pareció interesante. Uno era su cuenta principal, que casi no usaba más. El otro era una cuenta antigua que aparentemente había abandonado. Envié una solicitud de amistad a su cuenta antigua y me sorprendió cuando la aceptó en pocas horas. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Los grupos en los que participaba fueron la primera señal de alerta. Esperaba ver las cosas habituales, grupos de madres, comunidades de fitness, quizás algunos consejos de cocina. Pero no. Rachel estaba en un montón de grupos privados que me dejaron boquiabierta. Un grupo estaba literalmente dedicado a la infidelidad, con publicaciones como cómo mantener a tu amante en secreto, y señales de que tu esposo está empezando a sospechar. No podía creer lo que veía. Rachel estaba comentando activamente en estos grupos, dando consejos como, siempre tengan una historia de respaldo, chicas, y usen un nombre diferente en las aplicaciones de citas. Créanme, funciona. Era repugnante. Estaba destrozando su propio matrimonio, mientras casi destruía el mío, y actuaba como si fuera una especie de juego. Pero esperen, empeora. Mientras seguía desplazándome por su actividad en Facebook, noté un nombre que seguía apareciendo, Brandon. Él no estaba en su lista de amigos, pero estaba en los mismos grupos, e interactuaban mucho. Decidí investigar más a fondo, y efectivamente, Rachel le estaba enviando mensajes privados a Brandon. Rachel no solo estaba engañando en línea, tenía una cuenta de OnlyFans. No lo podía creer cuando la encontré por primera vez. Al principio, pensé, esta no puede ser Rachel, no hay manera. Pero mientras me desplazaba por su contenido, no había duda. Era su rostro, su voz, todo de ella. Estaba usando un nombre falso, pero no requirió mucho trabajo de detective para conectar los puntos. Rachel no solo publicaba fotos atrevidas, estaba haciendo contenido explícito a plena luz del día y cobrando a la gente por mensajes privados y vídeos personalizados. ¿Y adivinen quién era su fan más grande? Brandon. Estaba impactada. Esta mujer había estado fingiendo ser la esposa perfecta, provocando drama en mi vida y acusándome de infidelidad, mientras llevaba una doble vida como una especie de estrella de OnlyFans. En este punto, ni siquiera estaba segura de qué hacer con toda esta información. Una parte de mí quería enviárselo todo a Jake de inmediato, pero otra parte dudaba. No quería destruir su mundo sin estar segura de mi próximo movimiento.
Las cosas se pusieron aún más difíciles cuando Rachel anunció que estaba embarazada. Lo anunció a lo grande en Instagram, publicando una foto de su ultrasonido con el pie de foto: nuestra pequeña bendición está en camino. El momento no podría haber sido peor. Por un lado, Rachel y Jake habían estado intentando tener un bebé durante años sin suerte. Ella solía quejarse de ello todo el tiempo, diciendo que era injusto lo fácil que otras personas quedaban embarazadas mientras ella no podía. Así que cuando finalmente anunció que estaba embarazada, todos estaban encantados, excepto yo, porque conocía la verdad. Había visto sus mensajes a Brandon, había visto los vídeos, las fotos, los comentarios. Sabía que Rachel le estaba mintiendo a todos, fingiendo que el bebé era de Jake cuando había una posibilidad muy real de que no lo fuera. Decidí reunir más evidencia antes de hacer un movimiento. Me uní a los grupos de infidelidad con mi cuenta falsa y comencé a interactuar con Rachel y Brandon. Fingí ser alguien completamente diferente, pidiendo consejos sobre cómo manejar una aventura. Rachel estuvo más que feliz de ayudar, por supuesto, dándome todo tipo de consejos sobre cómo evitar ser descubierta. A través de estas conversaciones, aprendí aún más sobre su relación con Brandon. Se habían conocido a través de OnlyFans, pero rápidamente se había convertido en algo más. Había estado viéndose con él en persona durante meses, escabulléndose cada vez que Jake estaba fuera de la ciudad o ocupado con el trabajo. Un mensaje de Brandon me llamó la atención: no puedo esperar a conocer a nuestro bebé. Espero que se parezca a ti. Me sentí enferma. Rachel no solo le estaba mintiendo a Jake, lo estaba preparando para criar a un hijo que ni siquiera era suyo, y lo estaba haciendo sin una pizca de culpa. En este punto, sabía que tenía que confrontarla. Había ido demasiado lejos, y no había forma de que pudiera quedarme sentada y dejar que se saliera con la suya. Pero también quería hacerlo de una manera que la hiciera retorcerse. Se merecía sentir aunque sea una fracción de la humillación que me había causado. Y así comencé a planear. Cuando mi madre me dijo que le iba a organizar a Rachel una fiesta de revelación de sexo, casi me ahogo con mi café. ¿Una fiesta para Rachel después de toda la basura que hizo? Se sintió como una bofetada en la cara. Pero mi madre, siendo mi madre, se dedicó a mantener la paz y tratar a todos por igual. Y Liz, dijo en su tono calmante habitual, le organizamos una fiesta cuando estabas embarazada de Max, es justo que hagamos lo mismo por Rachel. Justo, me burlé. Mamá, esto no se trata de justicia. Ella es una mentirosa y una alborotadora, y la estás recompensando con una fiesta. Mamá suspiró. Sé que Rachel tiene sus defectos, pero es familia, y ahora que está embarazada, tal vez esto la ablande, la ayude a madurar un poco. Quería gritar: mamá, literalmente está viviendo una doble vida. Pero no lo hice. En ese momento, no estaba lista para revelar lo que sabía, todavía no. En cambio, me mordí la lengua y dije: bien, haz tu fiesta, pero no esperes que finja que todo está bien. ¿Puedes al menos venir?, preguntó mi madre, sonando cansada. Lo pensé. Por un lado, no quería estar cerca de Rachel. Por otro lado, esta era la oportunidad perfecta para confrontarla. Si ella podía humillarme frente a la familia, ¿por qué no podía yo devolverle el favor? Sí, iré, dije, pero no esperes que me quede callada si empieza con sus tonterías habituales. La fiesta estaba programada para el fin de semana siguiente, y Rachel, por supuesto, lo exprimió al máximo. Publicó sobre ello sin parar en las redes sociales: tan bendecida de tener una familia tan solidaria y no puedo esperar a celebrar nuestro pequeño milagro. Me dieron ganas de vomitar. Cuando finalmente llegó el día, puse mi cara de póker y me dirigí a casa de mis padres con Nate y los niños. Nate todavía estaba intentando reparar las cosas entre nosotros después del fiasco de la prueba de paternidad, así que se portó de la mejor manera. Incluso dijo: superemos esto por el bien de tu madre, lo cual agradecí. La fiesta fue la típica Rachel, exagerada y busca atención. Había decoraciones rosas y azules por todas partes, un enorme arco de globos e incluso un buffet con catering. Rachel estaba en modo princesa, flotando por la habitación con un vestido vaporoso que gritaba: mírame. Jake también estaba allí, sonriendo y actuando emocionado, pero podía decir que algo andaba mal. Parecía distante, como si estuviera pasando por los movimientos. Me pregunté si sospechaba algo o si Rachel lo tenía completamente engañado. A medida que avanzaba la fiesta,
me quedé en segundo plano, observando y esperando. Rachel se estaba comiendo toda la atención, hablando sin parar sobre nombres de bebés y temas de guardería. Cada vez que alguien le hacía una pregunta, respondía con una sonrisa empalagosamente dulce, como si fuera la futura madre perfecta. Pero luego llegó el gran momento, la explosión del globo. Todos se reunieron mientras Rachel y Jake se paraban en el centro, sosteniendo un gran globo negro. Cuando lo explotaron, confeti rosa explotó por todas partes. «Es una niña», chilló Rachel, aplaudiendo como una niña. Todos vitorearon y aplaudieron, y por un momento, casi me sentí mal por lo que estaba a punto de hacer, casi. Después de que la emoción disminuyó y la gente comenzó a mezclarse de nuevo, vi mi oportunidad. Rachel estaba charlando con un grupo de amigos, absorbiendo sus cumplidos, cuando me acerqué. «Rachel», dije, lo suficientemente alto como para que el grupo escuchara, «¿le has contado a Jake sobre Brandon todavía?» La conversación se detuvo. Rachel se congeló, su sonrisa fallando por primera vez en todo el día. «¿De qué estás hablando?», dijo ella, con la voz tensa. «Sabes exactamente de qué estoy hablando», dije, cruzando los brazos. «Brandon, el tipo con el que has estado chateando en Facebook. El tipo que ha estado pagando por tu contenido de OnlyFans, el tipo que podría ser el padre de tu bebé». El color se le fue de la cara a Rachel. «Estás loca», espetó. «¿Te lo estás inventando?» «Sí», dije, sacando mi teléfono. Había guardado capturas de pantalla de sus mensajes con Brandon, su cuenta de OnlyFans e incluso algunos de los comentarios más comprometedores que había dejado en esos grupos de infidelidad. Le di mi teléfono a Jake y dije, «Echa un vistazo». Jake dudó un momento, luego tomó el teléfono. Mientras se desplazaba por las capturas de pantalla, su expresión cambió de confusión a sorpresa a ira. «Rachel», dijo finalmente, con la voz baja, «¿qué diablos es esto?» Rachel comenzó a tartamudear, sus manos revoloteando como si estuviera intentando agarrar las palabras del aire. «No es lo que parece», dijo. «Parece que me has estado mintiendo», dijo Jake, su voz subiendo. «Parece que me has estado engañando». Para entonces, toda la fiesta se había quedado en silencio. Todos estaban mirando, sus caras eran una mezcla de curiosidad y horror. Rachel, claramente presa del pánico, se volvió hacia mí. «¿Eres tan celosa?», escupió. «Has estado obsesionada con arruinar mi vida desde la prueba de paternidad». No me inmuté. «No, Rachel, tú arruinaste tu propia vida, yo solo expuse la verdad». Jake arrojó el teléfono sobre la mesa más cercana, su rostro rojo de ira. «Es el bebé mío», exigió. «Por supuesto que es tuyo», gritó Rachel, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Nunca?» «Entonces hazte una prueba de paternidad», interrumpió Jake. «Demuéstralo». La boca de Rachel se abrió y cerró como un pez. Miró alrededor de la habitación como si esperara que alguien la rescatara, pero nadie lo hizo, ni siquiera mi madre, que estaba congelada en la esquina, con la mano sobre la boca. «No necesito demostrarte nada», dijo finalmente Rachel, su voz temblorosa. Jake soltó una amarga risa. «Eso es lo que pensé». Se dio la vuelta y salió, golpeando la puerta detrás de él. Rachel se desplomó en una silla, sollozando, mientras el resto de nosotros nos quedamos allí en silencio aturdido. Esperaba que mi madre comenzara a regañarme por haber hecho esto en la fiesta, pero no lo hizo. Simplemente miró a Rachel, su expresión era una mezcla de decepción e incredulidad. Después de unos minutos, Nate se acercó a mí y dijo en voz baja, «Tal vez deberíamos irnos». «Sí», dije, con la voz firme. «Creo que hemos terminado aquí». Mientras nos íbamos, no pude evitar sentir un sentimiento de alivio. Por primera vez en semanas, sentí que el peso sobre mis hombros se había levantado. Rachel había pasado toda su vida derribando a la gente, pero esta vez, se había derribado a sí misma. Después de la fiesta de revelación de sexo, las cosas se descontrolaron para Rachel más rápido de lo que incluso yo podría haber predicho. Jake la dejó esa noche y no regresó. Al parecer, fue a quedarse con un amigo, y cuando mi madre llamó para ver cómo estaba, él le dijo que no pondría un pie en esa casa hasta que Rachel se hiciera una prueba de paternidad. Rachel, fiel a su forma de ser, se negó.
Se aferró a su posición y jugó a la víctima, actuando como si Jake fuera el malo por siquiera preguntar. ¿Cómo se atreve a dudar de mí?, le dijo a mi madre por teléfono, sollozando lo suficientemente fuerte como para que todos en la habitación pudieran oírla. Pero su negativa solo empeoró las cosas. Jake no era un idiota, había visto las capturas de pantalla, leído los mensajes. Sabía que había más en la historia de lo que Rachel estaba dejando ver, y honestamente, todos los demás también. Mis padres estaban devastados. Siempre habían intentado ver lo mejor de Rachel, sin importar lo mal que actuara, pero esto era un nuevo mínimo. Mi padre, que normalmente se mantenía alejado del drama familiar, la sentó una tarde y le dijo, Rachel, si no te haces la prueba, vas a perder a tu esposo. ¿Es eso lo que quieres? Su respuesta, tal vez ya no lo quiero. Eso cayó a mi padre rápidamente. No sabía qué decir a eso, y honestamente, nadie más tampoco. Mientras tanto, Rachel todavía se aferraba a su doble vida, pero las grietas comenzaban a aparecer. La gente de nuestra familia extensa había comenzado a susurrar sobre el drama, y no pasó mucho tiempo antes de que su cuenta de OnlyFans saliera a la luz. No tuve que decir ni una palabra, alguien más la encontró y compartió el enlace. Rachel intentó negarlo, por supuesto. No soy yo, dijo, aunque su cara estaba literalmente por todas partes. Alguien debe haber manipulado esto para hacerme quedar mal. Nadie se lo creyó. Luego vino el giro final. Unos meses después de que Rachel diera a luz, mi madre me llamó la mañana en que sucedió, con la voz temblorosa. El bebé ya está aquí, dijo. Está bien, respondí con cautela. Y no se parece a Jake, dijo mi madre en voz baja. Ni siquiera un poco. No me sorprendió. Había estado esperando este momento, sabiendo que eventualmente llegaría. Aún así, escucharlo confirmado me hizo caer un poco el estómago. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Mamá suspiró. No lo sé. Rachel se niega a admitir nada, y Jake todavía no le habla. Dice que va a pedir el divorcio si ella no se hace la prueba. Bien por él, dije. No pasó mucho tiempo para que Jake cumpliera con su amenaza. Una semana después de que naciera el bebé, oficialmente solicitó el divorcio. Rachel, como era de esperar, me culpó de todo. Todo esto es tu culpa, gritó por teléfono una noche. Si no te hubieras metido, nada de esto habría sucedido. Nada de esto habría sucedido si no hubieras mentido, repliqué. Tal vez intenta asumir la responsabilidad por una vez en tu vida. Ella me colgó después de eso, lo cual estaba bien para mí. Había terminado de desperdiciar mi energía en sus tonterías. Pero Rachel no había terminado con sus juegos. Comenzó a difundir rumores sobre mí a cualquiera que la escuchara. Según ella, yo era una mujer vengativa que había estado celosa de ella toda su vida. Incluso intentó involucrar a Nate, alegando que siempre había sentido algo por ella y que por eso estaba tan ansiosa por acabar con ella. Era ridículo, honestamente. Nate no podía soportar a Rachel, y todos lo sabían. Sus intentos de difamarme solo la hicieron parecer más desesperada. El clavo final en el ataúd llegó cuando mi madre escuchó a Rachel por teléfono con Brandon. Había ido a casa de Rachel para ayudar con el bebé porque mi madre, bendita sea su alma, todavía no podía decidirse a renunciar por completo a ella, y escuchó a Rachel hablar en la otra habitación. Es hermosa, ¿verdad?, decía Rachel. Aunque espero que se parezca más a mí que a ti. No quiero que nadie sospeche. Mi madre la confrontó en ese mismo momento. ¿Brandon es el padre?, preguntó, con la voz temblorosa. Rachel lo negó al principio, pero finalmente se derrumbó. Bien, sí, está bien, Brandon es el padre. ¿Estás contenta ahora? ¿Contenta? No, mi madre estaba desconsolada. Me llamó esa noche y me contó todo, y por primera vez en años, escuché enojo real en su voz. Ella lo ha arruinado todo, dijo mamá. Su matrimonio, su reputación, nuestra familia. Ya no sé qué hacer. Ella no es tu responsabilidad, le dije. Deja que se ocupe del lío que ha hecho. Y eso es exactamente lo que pasó. Jake finalizó el divorcio en cuestión de meses y cortó todos los lazos con Rachel. Brandon, como era de esperar, no quería tener nada que ver con ella ni con el bebé.
Rachel quedó completamente sola. Mis padres, después de mucha búsqueda interior, decidieron dar un paso atrás también. La ayudaron económicamente por un tiempo, pero cuando quedó claro que Rachel no estaba interesada en cambiar, finalmente la dejaron ir. En cuanto a mí, he seguido adelante. Mi matrimonio con Nate no es perfecto, es difícil recuperarse completamente de algo como esto, pero estamos trabajando en ello. Hemos comenzado a ir a terapia de pareja, y siento que finalmente estamos reconstruyendo la confianza que Rachel trató tan duro de destruir. Rachel, por otro lado, es una advertencia. Pasó tanto tiempo derribando a otras personas que no se dio cuenta de que se estaba destruyendo a sí misma en el proceso. Ahora está sola, luchando por criar a un hijo sola, sin nadie más a quien culpar que a sí misma.